Gracias por estar una vez más en este lugar en el que vamos a compartir ya la meditación de los evangelios que hemos compartido a lo largo de esta semana. Meditamos pues en uno de los primeros evangelios de esta semana, como ha sido el que nos ha presentado San Lucas. Oiga, San Lucas. Hemos iniciado la meditación con el capítulo 4, versículo 16 al 30 del Evangelio de San Lucas. Un momento muy hermoso para Jesús es aquel en el cual Él decide regresar a su pueblo donde se había criado. Para esto pues vamos a iniciar, por supuesto, leyendo este evangelio que está presentado por San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre. Lo hacía los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, después de haber escuchado este evangelio con el que
Hemos iniciado la trayectoria de la misión de Jesús. A lo largo de esta semana, San Lucas nos permite conocer los elementos fundamentales de los cuales está formada la misión de Jesús. Y hoy quiero que hablemos de estos 5 elementos. Cuando el Señor se presenta en este lugar llamado sinagoga. Imaginémonos por un momento la alegría con la cual Jesús decide regresar a su pueblo natal. Pensemos por un momento, uno de nosotros nace en esta ciudad, crece en esta ciudad y luego, de un momento a otro, se va de esta ciudad, pero el Espíritu Santo lo prepara, lo capacita y posteriormente ustedes hacen un viaje de regreso para encontrarse con esa gente que a ustedes los ha visto nacer, los ha visto crecer. Qué bonito sería, por ejemplo, regresar a nuestros hogares después de tantos años y traer un plan para la familia. ¿Qué plan podría ser este? Un plan de salvación. Un plan que va a sacar de una situación muy crítica y muy difícil a nuestros seres queridos. Déjeme decirle que precisamente este es el plan del Señor. San Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que regresa lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Jesús viene equipado ¿para qué? Para salvar a su pueblo, para salvar a su gente. Por eso, cuando Jesús se presenta en esta sinagoga un día sábado, como era la costumbre de él asistir, ¿de dónde le había venido esa costumbre a Jesús? Lógicamente, de sus padres. Nuestra iglesia está compuesta de costumbres. Por lo tanto, Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga los días sábados y ese día le corresponde predicar. Y entonces le pasan en ese momento el volumen del profeta Isaías y lo desenrolla. Y oigan la noticia que Jesús le lleva a esta gente. El Espíritu de mi Padre está sobre mí. Por lo tanto, dice el Señor, y me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva de salvación. Primer elemento, ¿para qué lo ha enviado? Para llevar a los pobres la buena nueva de salvación. Segundo elemento, para anunciar la liberación a los cautivos. Número 3, para darle curación a los ciegos. Número 4, para darle libertad a los oprimidos. Y número 5, para proclamar el año de gracia del Señor. Luego enrolló el volumen del profeta Isaías, que está en el capítulo 61, versículo 1, y se lo pasó a los que lo estaban
ayudando. Todos los ojos de los que allí asistían estaban fijos ¿en quién? En Jesús. Y dice que mientras Jesús hablaba, ellos aprobaban lo que Jesús les decía. Y hermanos y hermanas, luego dice el Señor, hoy mismo se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de escuchar. Por lo tanto, Jesús se hace presente como el Salvador. Y es aquí donde San Lucas nos presenta el inicio de la misión de Jesús. Jesús inicia su plan salvífico solo. Da a conocer el plan que trae para su pueblo, para los suyos, para aquellos que lo habían visto crecer. Y oigan, hermanos y hermanas, después que aparentemente esta gente aprobaba lo que Jesús decía, vinieron los murmullos, vinieron las críticas. ¿Y qué empezaron a decir? ¿No es este el hijo del carpintero, pues? Oigan ustedes, Jesús trae una propuesta muy hermosa para su gente, para su pueblo, salvación. Esa es la propuesta de Jesús. Impulsado, movido por el Espíritu Santo, Jesús ha vuelto donde su gente, a su pueblo de Galilea. Allí es donde el Señor empieza a anunciar la buena nueva. Va a la sinagoga y ahí es donde empieza Él a dar a conocer el plan que tiene para cada uno de los suyos. Sin embargo, hermanos y hermanas, después de haber escogido ese texto del libro del profeta Isaías, Jesús se da cuenta que su pueblo vive bajo la esclavitud del pecado. Jesús sabe que su gente vive en la ceguera, sabe que su gente está enferma. Por eso, en el nombre del Padre, Él toma la postura para defender y para liberar a su pueblo. Y ya mencionábamos los 5 elementos que deben de estar presentes en la misión de Jesús. Y que son 5 elementos que también deben de estar presentes en la misión de todos y cada uno de nosotros. 5 elementos que hay que grabárnoslos aquí y aquí. Ya lo decíamos. 1, llevar la buena nueva, ser portadores y portadoras de la buena nueva. Eso es lo que tenemos que ser, empezando con nuestra gente, la gente a la que decimos nosotros querer. Así lo hace el Señor, viene a los suyos. Proclamarle, dice, a los esclavos la liberación y también devolverle la vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y luego proclamar el año de la gracia. Hermanos y hermanas, superar todas estas cosas
hacerle frente a esta lucha. Es lo que le corresponde a Jesús al inicio de su misión. Por eso, su propuesta forma parte ya de la tradición. ¿Y por qué? Porque Jesús cuenta aquí en este evangelio dos historias acerca de aquella gente que ha tenido esa cerrazón en la mente y en el corazón. Por eso en este evangelio, ante inmediatamente la oposición, la cerrazón que aquella gente manifiesta ante el mensaje del Señor, ante los 5 elementos que Él anuncia que ha traído a cada uno de los hombres y mujeres de este mundo, unos empiezan a decir, ¿y este no es el hijo del carpintero? Como quien dice, ¿qué va a poder abrir los ojos de los ciegos? ¿Qué va a poder libertar al cautivo? ¿Sanar al enfermo? Pues esta gente estaban mirando en el Señor nada más ni nada menos que a un ser humano. Por eso, oigan ustedes, Jesús trae inmediatamente ante la actitud negativa de su gente una expresión. Seguramente ustedes me van a llegar a decir, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente cuando estés pasando por momentos difíciles, te van a decir, dale pues, demostrar el poder que tenés. No decís que sos el Hijo de Dios. Por lo tanto, ante esa cerrazón que tienen estos hombres y mujeres a los que llega el Señor, Él les cuenta dos historias. Primero, la de Elías, que fue enviado a la viuda de Sarepta. Historia que a ellos no les agradó mucho. También presenta la otra historia en la que prácticamente sale a relucir aquella historia de los leprosos a los que también únicamente fue enviada la sanación aquel hombre llamado Naamán. Por lo tanto, hermanos y hermanas, con esto el Señor les da a saber a ellos que tienen su mente cerrada, que tienen su corazón cerrado ante la buena nueva que el Señor les anuncia, ante lo que es devolverle la vista a los ciegos, en lo que respecta a liberar a la persona que está cautiva en el pecado y sanar también al oprimido. De esta manera, ellos se cierran. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta comunidad de Nazaret, la que decían que supuestamente conocían al Señor, se enfadan con Él ante el mensaje. Y lo único que quieren es desterrarlo, tomarlo del cuello y arrojarlo por un abismo. Es increíble cómo Dios, queriéndonos hacer tanto bien a nosotros, nos opongamos a tanto bien que el Señor nos quiere hacer. Rechacemos ese plan salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, la rabia de aquella gente, lo único que consiguieron fue desviarse más en el camino. Y algo muy importante es que el Señor quiere llevar la gracia a cada uno de ellos, pero ellos se cierran a la gracia del Señor. Por lo tanto, es necesario reconocer, uno, que somos necesitados de la gracia del Señor. Y que lo único que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que tengamos esa apertura al plan salvífico que Él nos quiere dar. Tristemente, esta gente se cerraron ante el primer anuncio que hace el Señor y da a conocer el plan salvífico. Por eso, nada más horrible para un padre o una madre de familia que venga con alegría a presentarle un plan a su hijo o a su hija para que viva mejor. Y su hijo o su hija le diga: no me gusta tu plan, tu proyecto no me gusta, yo quiero hacer el mío, yo quiero hacer lo que me da la gana. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor ya había dicho antes: ¿qué padre o qué madre, si su hijo tiene hambre, le da una piedra en vez de un pan? ¿Cuánto más les dará mi Padre?, dice el Señor. Por eso, el Señor quiere darnos algo grande. Pero tristemente, el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es así, hermanos y hermanas, como muchas veces nos vamos a encontrar ante las dificultades, como hombres y mujeres que vamos por el camino de la evangelización. Por eso dice el Señor: un profeta solamente es despreciado, ¿dónde? En su propia tierra y en su propia familia. Y es lo que muchas veces vamos a tener que enfrentar nosotros. Ay, si nuestros seres queridos se enteraran o pudieran ellos experimentar lo que hasta hoy nosotros hemos experimentado en este caminar de la vida espiritual. Yo les aseguro que fueran muy felices. Sin embargo, uno quiere traer a sus seres queridos al caminar del Señor. Uno le dice a sus hijos: vamos, hijito, vieras qué lindo se vive la vida en el Señor. Pero el muchacho o la muchacha dice: no, ese es puro cuento. El esposo o la esposa invita a su cónyuge y le dice: vamos, amor, vieras qué lindo es estar en comunidad. Vieras qué hermoso, como dice la alabanza: vieras qué feliz se vive, vieras qué feliz se vive. ¿Con quién? Vieras qué feliz se vive, vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Qué hermoso sería que todos nuestros seres queridos descubrieran lo bueno que es vivir la vida en el Señor. Pero mírense ustedes, hoy cómo han venido aquí. Algunos han venido solos. Otros que tienen la dicha de haber traído
al esposo, a la esposa, otros que han tenido la dicha de haber traído a su hijo, a su hija, pero yo les aseguro que el mayor deseo de ustedes es tener aquí a toda su familia. Pero un día lo vamos a lograr en el nombre del Señor y poniendo nuestra confianza en su palabra, no en nuestra palabra. Y oigan, hermanos, muchas veces en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, no vamos a ser tan agradables para la gente. ¿Saben por qué? Porque la misión de Jesús no es tan agradable para los que quieren vivir en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús viene a abrir los ojos del que está como ciego. La misión de Jesús viene a anunciar algo bueno para la vida del hombre, para la vida de la mujer, para la vida de las familias. La misión de Jesús es romper toda opresión que haya en el corazón del hombre, de la mujer, del joven. La misión de Jesús es sacarnos de la esclavitud de los vicios y del pecado. Por lo tanto, hay un opositor a esta misión. ¿Cómo se llama ese opositor? Satanás, el diablo, el demonio, padre de la mentira, aquel que quiere hacernos creer que todo esto del camino de la vida cristiana es una mentira. Sin embargo, la vida de mentira es la que Él nos invita a vivir. ¿Por qué? Porque al chavalo le dice, fuma marihuana y vas a ver qué bien te vas a sentir. Puede ser, pero luego ya este muchacho o esta muchacha con marihuana en la cabeza siente tristeza, le dan alucinaciones y puede o tomarse un veneno o ahorcarse colgándose de la solera más alta de su casa. O simple y sencillamente le hace llover sentimientos negativos de los cuales le va a sacar provecho para su propia desgracia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es aquí donde el demonio nos ofrece una vida falsa, una felicidad falsa que a veces uno la busca en el placer, en el pecado, en el sexo desenfrenado. Y luego, en el fondo, nos damos cuenta que no estamos siendo felices. Porque de los que estamos aquí, pregunto, las veces que hemos estado siendo esclavos del pecado, ¿hemos sido felices? No, yo en lo personal se lo digo. Es espantoso cuando uno vive una vida falsa. Cuando uno trata de encontrar la alegría en las cosas del mundo. Cuando uno trata de saciarse de pecado. Cada día se siente más lejos de Dios, más vacío. Cada día se siente más solo. Por lo tanto, hay uno que se va a oponer a cualquier costa a estos 5 elementos. En primer lugar, el demonio no quiere que Jesús dé a conocer la buena nueva. Porque además de ser nueva, ¿cómo es? No escuché. Buena. Además de ser nueva, ¿cómo es? Buena. Y además de ser buena, ¿cómo es? Nueva.
La buena nueva es Cristo. La buena nueva es Jesús. Él es el que ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y el que camina bajo esa luz no tropieza jamás. Pero hay uno que quiere que vivamos la vida de tropiezo en tropiezo. Hay uno que quiere que vivamos cantando la cancioncita aquella que dice: tropecé de nuevo. Esa sí se la saben, ¿verdad? Satanás quiere que vivamos una vida de puros tropiezos. El joven empieza a estudiar y quiere que el joven no estudie. Entonces en el colegio ya le busca amigos, supuestamente amigos, le busca compañeros que lo van a perturbar, que lo van a dislocar, y cuando menos se acuerda, adiós estudios. Se metió a otra vida. Los que quieren entrar en una vida de matrimonio, cuando ya están justamente a punto de casarse, al hombre ya le apareció otra chava, y cuando acordó, aquello se vino al suelo y ya no hubo matrimonio. A nosotros, cuando ya nos estamos preparando para asistir a las actividades meramente espirituales, algo nos tiene que suceder, algo. Entonces dirá uno: alistándome estaba ya para irme a la oración cuando me pasó esto, ya no voy a ir. Cuando vino alguien, ya no voy a ir. Hermanos y hermanas, recordemos que San Pablo dijo: siempre que quiero hacer el bien, me sale al paso el mal. ¿Se han fijado ustedes? Ay, Dios mío, decía una hermana, es que viera, siempre que quiero empezar a ser buena esposa, a mi esposo se le tiene que ocurrir una idiotez. Y ya me quita la inspiración, y ya me quita los deseos, los buenos deseos que tenía. Se nos olvida que tenemos a uno que su misión es oprimirnos, perturbarnos, desviarnos, distraernos y, si es posible, hacernos tropezar. Por eso, Jesús, después de enfrentarse a este desprecio de su gente, a este rechazo de su gente a la que él había llegado con gran alegría para comunicarles el nuevo plan. Sí, para llevarles la buena nueva. Dirá entonces San Lucas, continuando ya en el capítulo 4, versículo 31 al 37. Se fue Jesús a la ciudad de Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados ahí enseñaba a toda la gente. Y dice que la gente estaba como asombrada de sus enseñanzas. ¿Todo por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad. Hermanos y hermanas, la gente se asombraba de la manera en la cual Jesús enseñaba. ¿Y saben qué pasó ahí? Después de que Jesús venía de enfrentar una decepción de su gente, después de que Jesús venía de ser rechazado por su gente, vean y escuchen ahora lo que le corresponde enfrentar. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte:
déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de este hombre. Entonces el demonio tiró al hombre al suelo en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Palabra del Señor. Oigan, la misión de Jesús no es tan fácil, pero Jesús no va solo. Recordemos aquella bonita expresión, el Espíritu de mi Padre está sobre mí y me ha enviado. Hermanos y hermanas, aparentemente las primeras experiencias de Jesús son frustradas. Primero, su gente lo rechaza, lo desprecia. A los que él regresa, aquellos que decían ya conocerlo, lo desprecian, lo rechazan, lo critican. Y no solamente eso, lo querían golpear, lo querían arrojar por un abismo. Después Jesús se va a esta otra ciudad de Cafarnaúm en Galilea y todos estaban asombrados por la manera en que Jesús daba la enseñanza. Y ahora sí, empieza más fuerte la misión de Jesús. La misión de Jesús, además de las palabras, se empieza a convertir ahora ¿en qué? En hechos. De en medio de la gente en la que estaba ahí reunida, hay uno que le molesta lo que Jesús está hablando. Ojo con esto. Oigan, había uno ahí en medio de la multitud que no estaba aguantando, no estaba soportando lo que Jesús estaba enseñando. ¿Y qué es lo que Jesús estaba enseñando? La buena nueva. Jesús seguía hablando del amor. Jesús seguía hablando de la paz. Jesús seguía hablando de la reconciliación que tiene que haber entre las familias, entre los hermanos. Jesús seguía hablando de cómo el hombre tiene que dejar la vida vieja para entrar en una vida nueva. Jesús seguía hablando de cómo el hombre y la mujer tienen que volverse a Dios, cómo tiene que vivir una vida recta, una vida santa. Pero como este hombre estaba como poseído, este hombre era esclavo ¿de quién? Del demonio. Este hombre era oprimido ¿por quién? Por el demonio. A este hombre lo tenía ciego ¿quién? El demonio. Lógicamente, el hombre tiene que reaccionar de una manera violenta. Lógicamente, el hombre no está de acuerdo con lo que Jesús está hablando. Y toda aquella persona que no está de acuerdo con la palabra de Dios, lógicamente está como en contra. Y dice el Señor, el que no está con nosotros está en contra. Y el que no está a favor de la palabra del Señor es un hecho que está a favor del demonio. Este hombre era esclavo del demonio. Por eso le molestaba oír hablar a Jesús. Y cada vez que el Señor iba ampliando la enseñanza, cada vez que el Señor iba hablando más y más de su palabra, el hombre se iba desfigurando su rostro. Al hombre le iba molestando cada vez más cuando Jesús hablaba, hasta que ya no aguantó más y reventó. ¿Y quién habló? El demonio. El diablo habló en el hombre.
¿Y cómo se refirió a Jesús? Déjanos. ¿Cómo le dijo? Déjanos.